Buenas, buenas, buenas. Creo que ahí se ve bien. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Ahora esperamos que se conecte un poco de gente. Esperamos al licenciado y arrancamos. Vamos a hablar sobre suplementación, sobre suplementos. Va a estar bastante interesante. Ahora 5 minutitos más y arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? 5 minutitos y arrancamos con la charla sobre suplementos, sobre suplementación para todos los que les interesa entrenar, todos los que vieron alguna vez sobre proteínas, BCA, amino, para que entiendan un poco más de qué viene la cosa, de qué trata, cuándo conviene, cuándo no. Si tienen preguntas sobre cualquier cosa, suplementos, cualquier tipo de suplementación, suplementos más naturales como el café y cosas extra, pueden poner sus preguntas ahí abajo. Hay un cuadradito de preguntas, ahí van dejándonos preguntas y vamos poniéndolas. Ahí está, vamos a sumarlo. Buenas, buenas, se va sumando gente de a poquito. ¿Cómo anda, profe? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien y usted? Bien, bien. Bien. Ahí estaba recién saludando a la gente, recién lo prendimos. Bueno, Ya le tengo varias preguntas preparadas. Ya que aprovecho que tuvimos una clase sobre eso, tengo preguntas ahí para hacerle. bueno, de paso hacemos el repaso. Sí, me viene espectacular. ¿Sabe qué le iba a decir? Más que nada, porque yo lo que vi, me estuvieron preguntando durante este tiempo, más que nada, la mayoría de la gente lo que conoce cuando uno dice suplementos es proteína. Es lo primero que te dicen, suplemento proteína. No saben el resto. ¿Cuál es el porqué de eso? ¿Por qué la proteína es como el más conocido, el que más se usa? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Sí, estadísticamente, dentro de todos los suplementos, los suplementos de proteínas son los más consumidos. Sí, de hecho, si vamos a registros, más del 50% de las personas que hicieron actividad física en su vida consumieron algún tipo de suplemento, ¿sí? Claro, Y en general el que se suele utilizar es el suplemento de proteínas. bien. Después, bueno, hay Eh, un montón de atribuciones que se les hacen a las proteínas, ¿sí? Ahí es donde está un poco el, el porqué del consumo de la gente, ¿no? Hay mucha gente que las claro, utiliza para reponer energía, otras que lo usan para ganar masa muscular, ¿sí? Hay distintas formas de utilizarlo, por lo menos de lo que se escucha, ¿no? Que muchas le iba a veces decir, dista de lo que es la teoría con el suplemento. claro, le iba a decir, bueno, tanto para ir para usted como para los que nos vayan viendo de a Mm. poquito, que abajo, ya le dije al principio también, tienen un iconito donde nos pueden ir haciendo preguntas. Ya estuvieron llegando un par de preguntas que después vamos a ir poniendo, para que el que sabe que la tiene clara nos vaya respondiendo. Nos pueden ir haciendo preguntas ahí abajo y más adelante la vamos a responder. Estábamos hablando ahí un poco sobre las proteínas, las más usadas quizás, pero Sí. hay mucha gente que te dice, no, pero si tomo suplementos voy a engordar. ¿Qué tan real es eso o por qué sería eso? Bueno, esas son también afirmaciones que me hacen a mí en el consultorio. Sobre todo está más ligado a los suplementos de vitaminas y minerales, ¿sí? Los suplementos multivitamínicos, generalmente la gente lo asocia a aumentar de peso. Claro, No sé muy bien por qué existe esa asociación. Sí es cierto que por ahí hay algunos multivitamínicos que entre comillas, ¿no? Te inducen o te abren el apetito. Mucha gente por claro, ahí relaciona al suplemento multivitamínico con que va a empezar a comer más. Yo creo que va claro. por ese lado, pero
Los suplementos, como para entenderlos bien, son un acompañamiento digamos, de la falta de cubrir determinado nutriente a través de los alimentos. O sea, van a complementar lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, si en muchos casos yo tengo una alimentación balanceada, adecuada, obviamente que los suplementos van a aportar calorías extras que van a hacer subir de peso. ¿Sí? Eso también es algo también que está muy directamente ligado al consumo de suplementos. O sea, se puede decir que el suplemento, o sea, ayuda a lo que no podemos llegar a obtener por falta de o tiempos o de comidas o lo que sea. Claro, exactamente. Digamos, a ver, muchos tienen también la mirada de que el suplemento va a venir a solucionar todos los problemas que podemos llegar a tener en cuanto a rendimiento, en cuanto a ganancia de masa muscular, en cuanto a recuperación, pero la realidad es que uno antes de pensar en la utilización de algún suplemento tiene que mirar o indagar un poco en su alimentación. ¿Mm? Ahí es donde está un poco la clave de esto, ¿no? Y bueno, obviamente la planificación del ejercicio, que también es la otra. A mí me gusta mucho hablar de 4 patas de una silla cuando pienso o hablo de estas cosas, o trato de fomentarlo, ¿no? Evaluar cómo es el descanso, evaluar cómo es la hidratación, cómo es la alimentación y cómo es el entrenamiento. Claro. Muchas veces nos quedamos solamente en la parte de suplementación. Que bueno, hoy en día también creo que hay mucha más información que hace un tiempo, ¿no? Años atrás se consumían mucho los suplementos indiscriminadamente y hoy en día existe mucha más información, hay muchos nutricionistas que se especializan en nutrición deportiva y que tienen más herramientas como para poder orientar mejor que un nutricionista que no se dedica exclusivamente a la nutrición deportiva. Yo creo que hay más información y que la gente, por lo menos también a la hora de decidir consumir los suplementos, está un poco más concientizada. No sé vos, desde tu experiencia con tus alumnos, no sé si te preguntan o no, qué referencia tenés de esto, pero a mí Sí, generalmente me pasa esto en el consultorio. Vienen más con miradas relacionadas a mejorar la alimentación que a la búsqueda de una recomendación con un suplemento. Y me pasa claro. porque veo corredores, veo nadadores, veo muchos chicos y chicas que quieren aumentar la musculatura y no me vienen con la pregunta de, bueno, ¿qué suplemento puedo tomar de una? Sino tratan de mejorarlo a través primero de la alimentación. Claro, sí, a nosotros en el gimnasio particularmente no es una gran porción de gente, pero sí tenemos gente en específica que pregunta por esas cosas porque lo ven como una solución mágica quizás. Como dicen, no, tomo el suplemento y ya está, eso es lo que me falta. Y por ahí no tienen en cuenta que entrenando 2 veces por semana 1 hora, descansando más o menos y comiendo cualquier cosa, no les va a cambiar el suplemento. El suplemento es como el último paso después de una buena dieta, un buen descanso, una buena hidratación y un buen entrenamiento. Exactamente, sí. De hecho, bueno, vos lo debes ver con tus alumnos, tus alumnas, o por ahí con vos mismo. Esto se trata de tener continuidad. Y en general es lo que a la gente le suele faltar, ¿no? Lograr constancia y disciplina con todo lo que uno se propone, ¿no? Con el ejercicio es una cosa, con la alimentación es otra. Me dedico mucho a promover educación alimentaria y bueno, es difícil generar una constancia en los hábitos con la alimentación. Probablemente a vos también te pasa con los alumnos cuando tocas tu disciplina que está relacionada con la parte de aclimatación deportiva, ¿sí? Suele pasar. Y a nosotros nos pasa bastante, y esto, bueno, hablo por todos los que trabajamos en el gimnasio ATIX, junto con mi hermano y con mi mamá, de que nos digan de dietas y cosas de esas, y nosotros tratar de no meternos mucho quizás en esos temas, porque a veces la gente no entiende que hay un especialista para cada cosa, y justamente cuando te preguntan sobre suplementos, la pregunta a veces nuestra es, ¿le consultaste primero a tu médico o a tu nutricionista? Porque vos por ahí como entrenador le decís, no, sí, una prote te puede venir bien para el ejercicio que estás haciendo porque estás generando hipertrofia, para generar un poco más de músculo. Genial. Pero vos no sabés si esa persona puede llegar a ser o alérgica a eso o lo que sea.
Yo creo que Ujú. a nosotros nos juega mucho ese doble filo de saber, hola Emma ahí que nos saluda, ese doble filo de saber qué dar o qué no, o hasta dónde, porque el que sabe quizás las patologías también es el médico de esa persona. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es que es como que a mí me vengan a preguntar sobre una planificación de entrenamiento. Yo puedo tener algunas nociones, pero si llego desde mi ignorancia a recomendar algo y la persona se lesiona, lo estoy perjudicando. Bueno, pasa lo mismo un poco con alimentación. Pensemos por ahí, pues nos podemos encontrar con una persona celíaca o con una persona diabética, nos podemos encontrar con personas que quieran subir de peso y con recomendaciones generales por ahí no alcanza, o alguien, por Claro. ahí es más fácil recomendar cuando la persona busca bajar de peso, pero bueno, hay que ver y hay que plantear bien, individualizar cuál es el objetivo de cada uno y en función de eso tomar las mejores decisiones en la alimentación y en la suplementación. Entonces, o sea, como para generalizar el tema del suplemento. Sí. Cuando uno habla de suplemento, entonces, supongamos una persona normal, que entrena normal 3 veces por semana, trabaja cosas normales. ¿Es Ujú. recomendable o no es recomendable el suplemento? Bueno, desde mi punto de vista, la suplementación va a depender de varios factores. Una, sí, de evaluar el estado nutricional y deportivo y la búsqueda del objetivo que tenga esa persona, ¿sí? Si es un objetivo a corto plazo, mediano o largo plazo, ahí es donde por ahí evaluamos mucho la utilización de suplementos. Y por otro lado, evaluar mucho cómo es el orden con las comidas. O sea, yo lo primero que miro es cómo viene comiendo esa persona, qué tipo de planificación tiene y en función de eso recomendar determinados suplementos. Les voy a dar un ejemplo como para que se entienda esto. Ajá. Si yo veo un chico que, por ejemplo, se dedica a hacer kayak, vive, no sé, en Escobar y va al colegio a la mañana, tiene materias en contraturno, o sea que 2, 3 de la tarde se queda comiendo en la calle, porque no hace a tiempo para volver a la casa, tiene materias fuera de su horario de la mañana y después de ahí tiene que ir a hacer kayak a Tigre. Entonces, este pibe, ¿qué va a pasar? Va a hacer la mayoría de sus comidas afuera de su casa, quizás el horario de la merienda no le permita quizás tener una merienda de calidad o con un buen aporte energético. Entonces, pensar en un suplemento de proteínas puede ser algo cómodo, práctico, que lo puede llevar en un termo, en un vaso térmico, digamos, y Claro. puede reconstituir con un poco de agua e incorporar un par de calorías extras y una buena cantidad de proteínas, en complementación con otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, bueno, yo suelo quizás recomendar, por ejemplo, ese suplemento de proteínas. ¿Por qué? Porque Claro. sé que en algún momento del día ese chico va a flaquear un poco con su alimentación. Quizás en el almuerzo, quizás no logre comer todo o muchas veces no se organiza, entonces come comida de afuera, de la calle, que quizás la calidad no es del todo buena, por ahí son muchas horas sin comer desde las 6 7 de la mañana, si en el mejor de los casos desayuna, como que trato de evaluar todo ese tipo de cosas antes de decir, bueno, porque haces tal deporte tenés que tomar tal suplemento. Claro. No, la idea es tratar de cubrirlo con alimentación, ¿sí? Después, bueno, ver casos puntuales. Por ejemplo, este ejemplo que les di ameritaría quizás el consumo de suplementos. Pero bueno, también me pasa mucho con chicos que vienen a la consulta con los padres. Entonces, cuando el chico plantea la necesidad de consumir algún suplemento, también está el temor de los padres en si ese suplemento le va a hacer bien o mal a la salud del chico. Por ahí explicar qué es lo que hace el suplemento, obviamente recomendar suplementos que no hagan mal a la salud, ¿sí? O sea, evaluar en conjunto y decidir en conjunto, no solamente por lo que creo yo, Con sino... respecto a eso, aprovecho para hacer un comentario después, una vez que terminemos ahí con usted, se va a sumar a la charla mi hermano. Mi hermano, además de ser entrenador, es Menfisic, es campeón nacional, compite y bueno, por su competencia, cuando están en competencia, toma los suplementos que necesita justamente por esta falta de tiempo que necesita el cuerpo para suplementar ciertas cosas. Y muchas veces se ha discutido este tema de si es saludable, si no es saludable.
y siempre el tema de, bueno, pero yo estoy en alta competencia, por ende necesito estos suplementos. Ahora, fuera de este ámbito quizás del culturismo y demás, los jugadores de fútbol, los jugadores de básquet, cuando la alta competencia, ¿se suplementa? Bueno, ahí, a ver, en el caso de la suplementación vamos otra vez a lo mismo. Se evalúa individualmente y hay personas que van a tener mejores patrones con la alimentación, de conducta, digamos, mejor organización. Entonces, seguramente en esos casos esta gente no se suplemente. Y en otros casos vamos a encontrar con gente que quizás sí necesite una suplementación. Pensemos, por ejemplo, en gente que pierde peso con facilidad. Pensemos digamos, en la característica, el biotipo, digamos, corporal que tiene cada uno. Hay gente que tiene más facilidad para perder peso, hay gente que tiene más facilidad para ganar peso. Entonces, en determinadas situaciones se puede llegar a evaluar la utilización de algún suplemento para determinadas situaciones puntuales. Claro, ahí nos hace la aclaración justamente que es eso el tema, que como él compite en un deporte que no es que cobra fortuna como un futbolista, un basquetbolista, lamentablemente tiene sus trabajos aparte y como trabaja de noche a veces tiene que suplementar porque no puede comer sólidos. Claro. Bueno, en ese caso, bueno, también me pasa de ver gente que trabaja en horarios rotativos. La verdad que es un lío organizar la alimentación en esas personas, donde también descansan mal. Bueno, es otra condición que está muy relacionada con el rendimiento, ¿no? El no dormir bien, no descansar bien. Pero bueno, en ese caso es pensar que durante el día, donde normalmente todos estamos despiertos y activos y quizás comiendo, esa persona lo hace de noche, entonces tiene que comer o suplementarse a través de distintos, por ejemplo, proteínas o alguna otra cosa. Sí. Aclaro, bueno, una cosa más que habíamos dicho ya al principio, les recuerdo a todos los que nos están viendo que abajo tiene un botoncito, un iconito de pregunta, ahí nos pueden dejar preguntas tanto para mí como para el profe, que nos puede dar cualquier respuesta a lo que sea. Otra consulta que también es algo que yo escuché varias veces, ¿qué tan real es en los suplementos que pueden afectar al sueño por o tener cafeína o tener lo que sea? Bueno, ahí en los suplementos, por ahí podemos hacer una distinción en las distintas categorías de suplementos, ¿no? Si estamos pensando en suplementos que son aprobados y que está demostrado que son saludables y no alteran el organismo, no van a generar efectos sobre el sueño, ¿sí? Porque generalmente son suplementos que tienen aportes extras de proteína o aportes extras de energía. Después sí podemos encontrar dentro de esta clasificación a la cafeína, pero hay que ver bien las dosis que puede manejar cada uno, ¿sí? A ver, en cafeína, por ejemplo, para notar alguna mejora en rendimiento, estamos hablando de 3 tazas de café por día. Si se toman 5 o 6 tazas de café, bueno, puede alterar la función del sueño, pero más que nada es la cafeína lo que puede alterar el ciclo del sueño, o algún otro suplemento que se encuentra dentro de la categoría de prohibidos, por así decirlo. Un dato que me asombró mucho la otra vez fue justamente la cafeína en el mate. Sí, tiene mucha. La cantidad. Sí, tiene muchísima cafeína. A las pruebas se tiene que remitir cada uno, ¿no? Estas personas que por ahí se levantan, toman solamente mate y arrancan su día como si nada, sin ingestar. Pensemos que los alimentos son los que nos proveen de energía y no el mate. El mate es agua y tiene mucha mateína, que es justamente un estimulante. Claro. Y estamos por ahí activos por ese estimulante y no por la comida que nos dio la energía. Exactamente. Como que esta frase por ahí de algunos que son muy materos, que sin mate no arranco el día, ¿no? El mate es como mi energía. Claro. Pero no tiene calorías el mate, ¿no? Es solamente el estimulante que tiene, sí, pero tiene mucho. Mucha gente por ahí, incluso que se preocupa mucho por el consumo de café o trata de disminuirlo, pero toman mucha cantidad de mate. Profe, sí. Le voy tirando algunas preguntas que nos van poniendo. Ahí nos dice Benja, ¿cómo se puede agregar suplementos a una dieta? ¿Cuál sería el primer paso?
Bueno, primero cuando pensamos en agregar suplementos o incluir suplementos en el día a día, va a depender mucho del ejercicio que cada uno esté haciendo, si estamos haciendo un deporte de resistencia, como puede ser running o ciclismo, o un deporte de fuerza. Primero vamos a pensar qué tipo de actividad se está haciendo, ¿no? Y en segundo lugar, evaluar bien la alimentación, a ver si cumple todas las características relacionadas con el tipo de deporte que se esté practicando y después, bueno, los objetivos. Si una persona busca aumentar de peso, quizás un suplemento puede aportar algunas calorías extras para formar nuevos tejidos. Y si estamos pensando por ahí en bajar de peso, también quizás no haga falta la suplementación. O por ahí podemos pensar en suplementación cuando estamos frente a una situación de algún deportista vegetariano. Por ahí hoy en día se encuentra mucha gente vegetariana. Otro tema para Donde hablar. sí, otro tema para hablar, pero que quizás no consumen muchas fuentes de proteína animal a través del consumo de carnes o a través del consumo de lácteos o de huevos, donde quizás la suplementación pueda ser una alternativa, ¿sí? Yo no soy tan de dar por dar los suplementos, ¿sí? Sí hay una particularidad con los suplementos que tiene que ver mucho con el ser parte, ¿no? El formar, el pertenecer, ¿no? Voy y hago CrossFit, sí o sí tengo que tengo que tener una proteína, o tengo que tener un aminoácido, o tomar, no sé, creatina. Es como que si no hago eso, no soy parte o no voy a rendir a la Claro, par de los que mejor rinden. Entonces, claro. determinados suplementos también son, en algunos casos, negociados con los deportistas, también como una especie de efecto placebo, ¿no? Mucha gente dice que consumir aminoácidos le da más fuerza. Entonces, bueno, no te va a hacer mal, ¿sí? Pero Claro. tampoco te va a hacer bien. Si vos lo querés tomar y pensás que te va a dar más fuerza, consumilo. Claro. Entonces, siempre hay que evaluar todo ese tipo de cuestiones a la hora de decir, bueno, ¿se recomienda o no se recomienda la suplementación? Ahí nos preguntaban por texto, antes de volver a la pregunta que tenemos abajo, Sí. que les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas desde el iconito abajo, que tiene un simbolito de pregunta. Si los quemadores de grasa son suplementos y si sirven. A ver, yo siempre digo lo mismo. El mejor quemador de grasa, ¿sí? El mejor quemador de grasa es incrementar la actividad física, ¿sí? Y disminuir la ingesta. Cardio y Esto verduras, es más o menos, como decimos en Argentina, matemática ¿no? pura. Esto es matemática pura, ¿sí? Esto es balance de calorías. Vos comés más de lo que necesitas, tenés un sobrante, vas a subir de peso. Ok, Tenés determinada requerimiento de energía, consumís menos, vas a bajar. ¿Sí? claro, Entonces, el mejor quemador de grasa es la actividad física, que va a permitir mantener o incluso incrementar en un proceso de descenso de grasa la musculatura, que es lo que nos interesa, y obviamente el mejorar la alimentación va a disminuir la grasa corporal, ¿sí? Eh, y muchas veces la gente consume quemadores de grasa y no quiere cambiar la alimentación, ¿sí? Es como que queremos tratar de hacer todo lo posible para buscar otras estrategias y no darle la importancia que requiere la alimentación. En esto es así, es 70% alimentación, 30% ejercicio. De hecho, claro, quizás te pase con algunos de tus alumnos. Entrenan muy bien, son muy aplicados, muy constantes, pero a la alimentación no le dan bolilla. Bueno, no ven cambios. Empiezan a claro. mejorar la comida y ahí donde ven Claro, por ahí diferencias. crecen muscularmente, pero no se nota, pues están tapados por grasa encima. También puede ser, sí, ni hablar. Bueno, ahí nos decían otra que dice, ¿tomar suplementos es por recomendación médica? Eh, sí, generalmente los que recomiendan suplementos, o sea, los médicos que recomiendan suplementos multivitamínicos. Hay algunas situaciones particulares que ameritan esa utilización de suplementos. Por ejemplo, deportistas que conviven con anemias, ¿sí? Hay gente que tiene anemia crónica, entonces en ese caso son suplementos que son indicados por el médico.
o algunos complejos multivitamínicos también son recomendación médica. Después sí hay suplementos que son de venta libre, pero ese tipo de suplementos sí son de recomendación médica. Sí, vitamina D, calcio, por ahí son otros de los más típicos. Otra nos dice, ¿en qué momento se puede consumir los suplementos? O sea, ¿en qué momentos del día serían los momentos adecuados o por qué deberíamos consumirlo en ciertos momentos? A ver, a ver, respecto al momento indicado, yo siempre pienso en lo mismo, pienso en cómo es el fraccionamiento de los alimentos. Yo metería un suplemento en algún momento donde vea que la alimentación está alterada, digamos, donde quizás hay un salteo de comidas, por ahí esto que me decías vos, de una persona que por ahí no tiene un tiempo para comer por su trabajo, entonces tiene que suplir la alimentación con algo rápido, práctico. Entonces, Claro. en ese momento yo elegiría consumir un suplemento. Gente, por ejemplo, que no desayuna o que le cuesta ingerir sólidos, quizás en esos momentos sea una buena opción utilizar un suplemento como primera medida, pero siempre en la búsqueda de mejorar la alimentación. No hay un momento específico. Si lo preguntan por entrenamiento y suplemento, no hay momentos específicos. Hay que ver bien cómo se distribuyen los alimentos y las calorías de la comida. Ahí nos preguntan, y bueno, les repito a los nuevos que se van sumando, que si quieren hacer preguntas, abajo tienen un iconito de signo de pregunta donde nos pueden dejar cualquier pregunta acá para el profe, tanto para mí. Deme un segundito, porque si no me voy a quedar sin batería. Ahora sí, vamos a ponerle la funda cargador. Y nos dicen ahí abajo, ¿suplemento es lo mismo que proteína? La proteína es un tipo de suplemento. Después tenemos un montón de variantes en los suplementos, ¿sí? Por ahí los más conocidos son el suplemento de proteína, pero también tenemos aminoácidos, probablemente han escuchado de aminoácidos ramificados, encontramos creatina, encontramos cafeína, como dijeron ahí. Por ahí hay alguno que consumió algún gel o alguna barrita proteica, por más que le llame la atención, son suplementos, ¿sí? Esas cosas son suplementos. Un Gatorade es un suplemento que aporta azúcares y sales, ¿sí? O sea que hay un montón de suplementos. No solamente la proteína es un suplemento, es uno de los tantos suplementos que encontramos disponibles. O sea, ¿se podría decir que hay suplementos naturales o todos los suplementos son industrializados? O sea, todo lo industrializado, obviamente tiene su manipulación, pero deriva, estos que yo les digo, de categoría A, que son suplementos aprobados, son, por así decirlo, saludables, seguros y en su mayoría extraídos de componentes naturales de la dieta. Ahí nos hacen otra pregunta, dice, ¿a qué edad se pueden consumir suplementos? Ok. A mí, por lo menos de mi opinión y de mi punto de vista, tratar de estirar lo más que se pueda la utilización de suplementos, ¿sí? De hecho, en niños nunca suplementé. En adolescentes me pasó este caso del chico este que remaba, que yo sabía que también remaba 2 horas y media a nivel casi profesional, entonces tenía un volumen de entrenamiento muy alto, entonces Y no le dan los en tiempos. claro, en este caso priorizaba que rinda y que mejore hábitos de alimentación en otras comidas y no en una merienda. Merendar arriba de un colectivo, incómodo me parecía, entonces, bueno, decidí suplementarlo. Pero generalmente tratamos de no indicar estas cosas en chicos, ¿sí? Y en adolescentes tratar de evaluarlo también. Nos preguntan, ¿qué tiene de bueno y qué tienen de malo los suplementos? Bueno, lo malo son los efectos adversos que tienen determinados suplementos, sobre todo los que están en las categorías prohibidas, ¿no? Que son en deportistas, obviamente, que entrenan y que juegan a nivel profesional, un riesgo de doping positivo y de suspensión. Efectos adversos, más que nada, sobre la salud, sobre la función del hígado. Sí, la mayoría de estos suplementos
alteran como es las enzimas hepáticas, alteran también las funciones renales. De hecho, el consumo indiscriminado de proteínas también puede ser un causante de algún problema renal, ¿sí? Alguna insuficiencia renal. Pensemos que tenemos que evaluar las proteínas también que tenemos en la alimentación. Y después los otros suplementos que se encuentran dentro de la categoría aprobados no generan ningún problema para la salud, salvo la cafeína no, el bicarbonato, que si se consume en porciones muy altas, el bicarbonato lo que hace es disminuir la acidez adentro del cuerpo. Se utiliza mucho en CrossFit, el pH, exactamente. Se utiliza, por ejemplo, en CrossFit, en deportes de corta duración y de alta exigencia, y lo que hace es disminuir la aparición de esa acidez que puede generar náuseas y vómitos. Entonces se utiliza mucho como amortiguador del pH, pero la contraindicación de eso es que puede generar diarrea también. Así que... Porque además alterar mucho el pH puede ser peligroso. Exactamente. Entonces, por ahí uno escucha o por ahí adopta la recomendación de otro y quizás las cantidades no están bien manejadas y pueden provocar ese tipo de efectos secundarios. Claro, pues no es lo mismo lo que toma, por ejemplo, ahora que hablamos de CrossFit, un competidor de CrossFit de alto rendimiento que una persona que entrena CrossFit en su barrio. Exactamente, exactamente. De hecho, este tipo de gente entrena capaz que 2-3 horas, en una intensidad bastante elevada y todos los días, que es algo distinto al que va a hacer CrossFit 1 hora todos los días y lo hace de manera recreativa. También eso hay que diferenciar, ¿no? Quienes hacen actividad física de manera recreativa y los que hacen actividad física de manera profesional o apuntan a ser profesionales. Claro. Le iba a preguntar, con respecto a los suplementos, porque yo escuché mucho no sé, por ejemplo, estoy tomando prote, estoy tomando amino, estoy tomando, como una persona normal que va al gimnasio, que no sabe de nutrición, ¿cómo puede diferenciarlos? ¿Cómo puede saber cuál es cuál? A ver, los aminoácidos son las pequeñas partículas que van a formar las proteínas. Si yo pienso en suplementos de aminoácidos y de proteínas, estoy más o menos hablando de lo mismo, con la diferencia que los suplementos de proteínas van a aportar más calorías, ¿sí? Los aminoácidos aportan muy poquito. Básicamente tenemos que tratar de pensar primero en la alimentación más que en el suplemento de proteína o de aminoácidos. Evaluar qué cantidad de proteínas se consume con la alimentación y ahí empezar a pensar en si proteínas, si aminoácidos y si realmente necesita la persona un aumento a través de los suplementos. Te vuelvo a repetir, si yo veo que mi alimentación respeta 4 comidas y quizás ingestas entre medio y que tengan algo de proteína y algo de hidratos de carbono, es muy difícil que falte la proteína. Claro. ¿Sí? De hecho, sin saber mucho de alimentación, una persona puede incrementar un poquito el aporte de alimentos con proteínas y simplemente ya va a lograr algún resultado. ¿Sí? Claro. Sin hacer ningún cálculo y sin agregar ningún suplemento. Y sin incrementar un poco la ingesta. Ahí justamente nos dicen algo similar a lo del chico que hacía kayak, que nos dice un chico que hace rugby y que el entrenador le ofreció suplementos. Yo con respecto a eso, como entrenador, yo prefiero no ofrecer, no estoy, salvo que tengas experiencia en eso, como pasa, por ejemplo, sí le pasa a mi hermano que él tiene experiencia en eso porque él compite en eso, los conoce y demás. Pero yo en mi caso no recomiendo, y me ha pasado mucho que ya conocí y escuché muchos chicos del mando del rugby, en específico, que los entrenadores les recomiendan suplementos porque está medio asociado ya en el clásico de rugby, en la historia, de no, que tenés que tener suplementos para poder tener el tamaño del rugby. Yo personalmente, cuando me pasa así como entrenador, prefiero directamente decirle, consultale a tu médico, a tu nutricionista primero y después lo vemos. Porque yo como entrenador, como dije antes, no sé qué patología puede tener esa persona y prefiero quizás
quedar como, perdón por la palabra, como una ortiva y decirle, consultarlo con otra persona antes de que por ahí recomendarle uno que a mí me parece y por ahí mandarme la macana de hacerlo mal. Sí, sí, por una de esas casualidades o alguna mala suerte puedes encontrarte con alguna persona que tenga algún problema renal, ¿sí? Y bueno, le estás sobrecargando la función de los riñones y quizás sin ninguna necesidad, ¿sí? Acá en la meta, en este caso de este chico de Benjamín, es incrementar las calorías de la comida y ganar peso, ¿sí? Hay que ver bien en qué posición juega también. Y obviamente lo primero que hay que hacer, antes también que todo eso, es evaluar la comida. Probablemente, no sé si el entrenador le preguntó sobre su alimentación, pero incluso sobre su comida previa, ¿no? Porque ahí estoy leyendo, yo hago rugby y tengo entrenamientos pesados. Por ahí el entrenador está viendo que no está rindiendo durante el entrenamiento. Entonces ahí le está recomendando el suplemento, pero quizás ni le preguntó si merienda o si desayuna o si almuerza. Hay que ver bien en el horario en el que está entrenando. ¿Mm? Claro. Ese es un error típico, de recomendar el suplemento sin evaluar la comida. Claro, porque hablamos de comida y suplementos, hablamos de descanso y suplementos, pero ¿cuál es el tema de la hidratación con los suplementos? Porque se dice mucho el tema de que si no tomas la suficiente agua puedes tener problemas renales, o sea, ¿cómo influye la hidratación con una toma de suplemento? ¿Por qué se hace con agua? Porque yo he visto, por ejemplo, yo lo he hecho inclusive de tomar proteína con leche para que tenga más calorías en su momento. ¿Cuáles variantes hay? ¿Qué tanto influye la hidratación? ¿Cómo viene ese tema? A ver, la hidratación lo que va a hacer es mejorar el transporte de determinados nutrientes y va a mejorar la hidratación en general, ¿no? Cuando pensamos en la utilización de suplementos, estamos pensando en deportistas, en gente que pierde líquidos, ¿sí? Entonces, va de la mano también el hecho de hidratarse con hacer actividad física. Es muy raro encontrarse con alguien que tenga un problema relacionado con la falta de líquidos, ¿no? Cuando hace actividad física, ¿no? Generalmente todos tenemos buenos hábitos con la hidratación cuando nos ejercitamos, ¿sí? Sí, los suplementos, casi todos vienen en polvo y requieren de diluirlos en agua, con lo cual van de la mano, como vos decís, pero generalmente no se encuentran problemas con el líquido. Claro. O sea, entonces, quedamos en que tenemos 4 patas: la hidratación, la alimentación, el entrenamiento y el descanso. El suplemento ahí, o sea, si ponemos estos 4 acá, el suplemento es una ayuda para los 4, es una ayuda para la nutrición, es una ayuda para el entrenamiento, ¿cómo entra el suplemento en esas 4 patas? Bueno, ahí el suplemento lo que va a hacer es mejorar este equilibrio por ahí que se puede dar entre las 3 condiciones, ¿no? Es como cuando yo veo o evalúo que tengo un buen descanso, cuando evaluamos que tenemos una buena alimentación, una correcta alimentación y un correcto entrenamiento, ahí es donde entra un poco en juego el suplemento, ¿sí? Generalmente no equilibra, sino que potencia estas 3 condiciones que están muy bien adaptadas, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso, generalmente. Hablo, Por ahí sí. uno empieza al revés, ¿no? Empieza primero con el suplemento, entrenamiento, y después va la alimentación. Y un tema importante es este, ¿no? El evaluar el descanso, ¿no? No le prestamos mucha atención a esto, pero un buen descanso está muy relacionado con un buen rendimiento. Claro, bueno, después esto lo voy a hablar específicamente con mi hermano, cuando lo sumemos a la charla, que él me decía mucho el tema de los descansos, cómo le afectaba a su rendimiento cuando él estaba cerca de la competición, con la dieta marcada a full, a último detalle, el suplemento a full, último detalle, y que el descanso, quizás un día no estaba con tantos sueños, pero tenía que dormir porque si no, al otro día quizás se sentía muy cansado, justamente por ahí, porque en la alta competición de cualquier deporte, uno llega a la competición con la máxima sobrecarga de todo. Entonces ahí el descanso se vuelve un pilar bastante fundamental y muchas veces yo he escuchado a mucha gente que quiere complementar ese descanso con algo.
la otra vez, por ejemplo, una alumna me decía, no, yo para dormir a veces me tomo X pastilla. Mm. Sí, bueno, sí, pasa eso. Y es difícil poder manejar adecuadamente el descanso. Yo creo que tiene que ver un poco con el ritmo de vida actual y con el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Por ahí, Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, estamos en en una zona geográfica donde tenemos mucha exigencia, mucho traslado por ahí, renegar con el tráfico, corriendo horario para llegar a los trabajos. Bueno, ahora eso no está pasando en la mayoría, ¿no? Estamos como un poco más tranquilos por este tema, pero digo, vivimos a un ritmo muy estresante y muchas veces se altera el ciclo normal de descanso, ¿sí? Claro. No nos podemos abstraer totalmente y descansar, es muy difícil. Tengo algunos pacientes que descansan poco y me han descrito que mejoraron mucho ese descanso a través de mejorar los hábitos con la comida. Gente que come mucho de noche y que después le cuesta mucho dormir, gente que come muy pesado, con muchas grasas, o alimentos muy procesados, muy poco naturales, que les cuesta realmente descansar y dormir. No asocia muchas veces también descanso y alimentación, descanso y nutrición, ¿sí? Entonces, pensemos nuevamente, si bien estamos hablando mucho de suplementos, en la importancia que tiene la alimentación también en el descanso. ¿Mm? Claro, ¿qué pasa una persona que entrena bien, descansa bien, se hidrata bien, toma suplementos, pero no está siguiendo una buena nutrición? ¿Qué tanto le puede afectar el suplemento a esa mala nutrición? Eh, bueno, muchas veces puede ser que el suplemento no haga el efecto que por ahí uno desee y eso cause un motivo de frustración o de disminución del interés por entrenar o por seguir mejorando. De hecho, por ahí hay donde hay un buen incentivo que tiene que ver con dar lugar a probar qué pasa cuando uno mejora la comida. ¿Sí? Mucha gente me ha pasado de por ahí venir con las ideas de los suplementos y por ahí sorprenderse en cómo se logran mejoras en los resultados cuando se maneja bien la alimentación. Mm. Mucha ¿Qué tan, gente ha dejado de tomar suplementos también por esto. qué tan real es que el suplemento, como los ganadores de más y demás, engordan? Hay algunos suplementos que sí tienen como efecto adverso la ganancia de peso. Por ejemplo, la creatina lo que hace es aumentar, que la persona aumente de peso, pero por retención de agua. ¿Sí? Muchas veces hay que mirar con cierto cuidado el tema del número en la balanza, sobre todo cuando uno, ¿no?, se pesa en la balanza de su casa o en un gimnasio, porque hay determinados suplementos que pueden hacer aumentar peso, pero no a expensas de grasa. Lo que hace aumentar la grasa corporal es el aumento muy de golpe de calorías por sobre las necesidades de la persona, ¿sí? Pero el aumento de peso bien manejado en general es por masa muscular, no por grasa, y sí puede haber retención de líquido en algunos casos, como por ejemplo aquellos que se suplementan con creatina, pero no, generalmente no aumentan, no son aumentadores de peso los suplementos. Genial, todo clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla, profe. Le agradecemos un montón. Hubo muchas preguntas, estuvo muy interesante. Bueno, me Así alegro, que espero que les haya servido, que les haya sí. gustado un poco esta información que les compartí. Yo ahora me voy a quedar charlando un poco con mi hermano sobre, bueno, sobre toda esta charla y metiendo también un poco el tema del culturismo y de cómo trabaja el culturismo en el suplemento y demás. Bueno, Le te mando agradezco un abrazo grande y que anden bien. que tenga buena noche. Chau, chau. Adiós. Ahí estamos. ¿Cómo andan todos de nuevo? Vamos a sumarlo a Alexis ahora. Así seguimos la charla. Buenas, Gordito, ¿cómo andás? ¿cómo estás? ¿Estuviste viendo la charla? Sí, sí, ¿me escuchás bien?
Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos? Uy, ahí va, sí. Ahí subí el volumen. Chicos, a todos por las dudas, el que quiera, abajo tiene un iconito para hacer preguntas, le pueden hacer preguntas a Alexis, me pueden hacer preguntas a mí sobre toda la charla tanto anterior, ¿sí? La charla que tuvimos sobre suplementos con el licenciado, con el profe, el nutricionista, y bueno, lo que vamos a ir charlando ahora con Alexis, que bueno, para los que no lo conocen, es competidor Menfisic, campeón nacional, y sabe mucho del tema de suplementos, ya que lo usó, lo usa su propia experiencia, puede hablar de su propia experiencia. ¿Sí? Así que cualquier pregunta que tengan sobre suplementos, sobre suplementación, sobre cómo afectan el entrenamiento, cosas que por ahí hayamos hablado en la charla Mi anterior, experiencia. ¿no? La pueden dejar. ¿Sí? ¿Cómo? Mi experiencia, digo. Te puedo hablar si querés. Contame un poco sobre lo que Esperá. escuchaste en la charla anterior. Antes te voy a decir algo. Ojo porque por ahí ya pasa casi una hora y a la hora se corta y no se te va a guardar el vivo si yo me sumo al anterior. Bueno, sí sé. Ahora Ojo con eso. la charla la empezamos 1:30. Ahora seguimos un rato más, de última lo cortamos y volvemos a arrancar. Dale. No sé, pregúntame. ¿Qué querés saber? ¿Cuándo volvés a... ¿Cuándo? ¿Qué te quedó del Nutri? ¿Qué te quedó ahí de los datos que dijo? Es muy razonable, creo yo, y es muy... está perfecto lo que dice. Porque si te hablo de mi experiencia, en lo que más se basa no es en la nutrición, sino en la alimentación. Y yo personalmente te puedo decir que siempre y cuando tengo una buena alimentación, es cuando más resultados tuve. Siempre. O sea, eso es lo más importante para mí. Esperá, Claro. tengo el backstage acá atrás, me están cerrando las cortinas. Todo muy profesional. Para mí eso es lo más importante, no la suplementación. Si me preguntas a mí. Claro, por eso, la suplementación es un extra a la dieta y al entrenamiento. Sí, no sé si querés que te cuente, ya que querés hablar de suplementación, si querés te hablo más específico de suplementación, pero si vos me preguntás a mí, la alimentación le gana todo. Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando escribí ahí, estaban hablando, que hablaba de la suplementación y eso, a mí, por ejemplo, yo trabajo de noche, generalmente, tarde, todo el día, pero uno de los trabajos es tarde-noche, como ya sabes, y en ese trabajo yo no puedo hacer una comida sólida, te hablo en etapa de competencia, en etapa de seguir una dieta estricta totalmente, ¿sí? Entonces, junto con mi equipo de trabajo, decidimos que una comida en suplemento, una comida en polvo, por así decir, sería la mejor opción. Pero está todo planeado, está todo armado, no es algo que se toma tan fácil. Y también iba a decir algo con lo último que estaban hablando, que influye mucho la persona que tenés atrás, tu entrenador, tu gimnasio, lo que sea, porque a mí mismo me pasó, apenas empecé a entrenar en uno de los gimnasios, claramente los entrenadores te ofrecen suplementos, lo que sea, proteína, aminoácidos, lo que sea, y vos por ahí, bueno, está bien, lo haces, y te da resultado, pero por ahí lo haces y salís de ahí y te vas a comer cualquier cosa, entonces no te da los mismos resultados que si vos te alimentarías bien. Entonces, hasta que te agarre, ponele una buena persona que entienda todo eso, o un equipo de trabajo, o que te informes cada vez más y demás, los resultados no van a ser reales o no van a ser los efectivos totalmente, creo yo, ¿no? A mí me pasó, a mí es mi experiencia lo que me pasó. Ahí nos dejan una pregunta para vos, una pregunta más personal. No sé. ¿Ves a competir? Y con esto del coronavirus se pasaron todas las competencias. En nuestro calendario acá de Argentina las competencias son todo el año. El Open Capital empieza en marzo hasta fin de año, que es el cierre de año, que ahora se llama Buenos Aires Cup, que es el nacional del 2018, que es el que yo competí. Ahora se llama Buenos Aires Cup, desde el 2019 cambió la federación. Pero con todo esto del coronavirus y demás se pasaron todas las competencias. Y ahora dijeron que el sudamericano va a ser en diciembre. Así que no creo. Me parece que este año, junto con mi entrenador, estuvimos pensando algunas ideas. Cuando justo entró Anto, que es representante de una marca de suplementos, justo especial para la charla que estamos teniendo. Hola, Anto. Sirve.
Después, si te querés quedar, después de que termine con Ale, charlo con vos y te hago unas preguntas también. Hace un rato estuvimos hablando con el licenciado Daniel Ibarra, nutricionista, profe mío. Nos globalizamos sobre todo y ahora estamos hablando con Alexis sobre su experiencia en cuanto al culturismo y suplementos. Todas las preguntas que le quieran hacer a Alexis o me quieran dejar a mí, nos pueden dejar ahí abajo en el signito de pregunta. Dejan ahí su pregunta. Tenemos te preguntan si hay que recomendar, ahí, este es especial pregunta de nuestro gimnasio, si hay que recomendar, ¿sí? Fuera de, después de la pregunta al nutricionista, de consultar al médico, de todas las cosas que ya estuvimos viendo en cuanto a la profesionalización, de cuánto faltan los tiempos, de hidratación y demás. Cuando hay que elegir marca, ya hablando del suplemento en sí, ¿cuál es la marca que una persona que las ha tenido en experiencia recomienda? ¿Te soy 100% sincero? ¿100%? Bien. La verdad es que la mayoría de los atletas de élite, los atletas con más experiencia en tarima, los atletas... yo estoy hablando de lo mío, de mi experiencia, Sí. no estoy hablando de otro tipo, no te estoy hablando de otro tipo de deportistas o atletas que tienen una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y demás, están suplementados por cierta marca. Entonces, esos mismos atletas son los que justamente promocionan esas marcas porque justamente están suplementados por esas marcas. Si me preguntas a mí en particular, las marcas de afuera, las marcas importadas, son las mejores. Si comparás las informaciones nutricionales que aporta y demás, son las mejores. Hoy en día se trabaja... Porque un competidor sabe eso y ve las informaciones nutricionales cuando va a ver un... Es que es fundamental, es muy importante, o sea, sí. Uno, ahora que estamos justamente en una charla sobre suplementos y que antes hablamos con el licenciado también sobre esto, uno ve la información nutricional como atleta de ese suplemento. Y ahí es también donde hace su consulta también con su propio nutricionista o con su equipo de cuál es el mejor suplemento cuando lo necesita, viendo la información nutricional, que es también de la comida. También hay algo cierto, es que todos los cuerpos son diferentes, todas las personas asimilan las cosas de manera diferente, ya sea la comida, ya sea el entrenamiento, ya sea lo que nosotros llamamos puesta a punto, que es lo que se hace para llegar al escenario. Es todo, en todas las personas es un mundo, o sea, es muy diferente, pero con respecto a la suplementación, muchas son buenas, hay muchas que son malas. Y hay muchas que por ahí tienen descuento por pertenecer a tal cosa tenés descuento, o pagándolo de tal forma tenés descuento, o si compras un bolsón de 4 kilos y te regalan un shaker, ¿me entendés? Depende. Yo particularmente como atleta siempre intento consumir lo mejor, pero es verdad que la economía no ayuda para eso, porque lo mejor es carísimo. Y lo mismo para la comida. Exacto, sí. A ver, hay una comida que para lo que es mío, para lo mío es muy buena, que es el salmón, y acá en Argentina prácticamente es imposible comprarla. Claro, siempre hablamos lo mismo, el comer buen pescado es fundamental, pero es carísimo. Por eso, o sea, si vos sos todo influye, a ver, todo influye. Si nos vamos un poco de los suplementos, todo influye, porque si vos te alimentás con una buena comida, suponete que no tenés límite de plata, te alimentás con la mejor comida, tenés la mejor suplementación, tenés el mejor entrenador, todo influye. Pero bueno, no es tan fácil de llegar a eso, creo yo. Vos como competidor, como atleta, ¿cuándo ves un suplemento y decís, este suplemento es malo? ¿O por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo, para vos como atleta, ¿sí? Con tu experiencia, para vos, cuándo un suplemento es malo? ¿Es malo para mí o es malo en general, marca? ¿A qué te referís? Es malo en calidad. Vos decías, hay unos que son buenos, unos que son malos. ¿Por qué uno es malo en calidad? ¿Qué tiene? ¿Qué dato nutricional y por ahí que vos decís, este dato es el que dice que es malo? Y por ahí por la función que tiene que tener ese suplemento en comparación con otros suplementos de diferente marca, buscando la función que tiene que tener, cuando lees la información nutricional, los ingredientes y demás, tiene ciertos agregados o ciertas cosas que no deberían tener para lo que uno está buscando cuando toma ese suplemento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Vos estás tomando
por ejemplo, proteína, el suplemento más universal que toman todos los deportistas, el más universal. Tiene por ahí más calorías, más cantidad de carbohidratos, más cantidad de grasas, y vos por ahí necesitas una proteína más pura. O por ahí, depende también de la etapa de la que estés. Por ahí estás en una etapa yo te hablo de lo mío, ¿no? Una etapa de volumen, y no te influye tomar una proteína, estamos hablando de suplementación, ¿no? Tomar una proteína que tenga más cantidad de carbohidratos o más cantidad de calorías. En cambio, estás en un déficit calórico a 4 semanas de competir, no puedes tomar una proteína cualquiera porque más cantidad de carbohidratos o más cantidad de grasa, más cantidad de calorías te influye un montón. Bien. Así que, ¿Qué te parece, antes que se cumpla la hora, que ya además nos estamos yendo para el lado del culturismo, si cortamos esta charla, así ya la guardo, y en un ratito salimos con una y hablamos más sobre el tema del menfísico y el culturismo? dale, ¿Te copa? dale, Bueno, chicos, a los que están ahora los esperamos un ratito y volvemos atrás. chau.